en el corazón de tierras ancestrales, donde el tiempo parece haber detenido su curso entre las rocas y los valles interminables, se encuentran algunos de los lugares más enigmáticos de nuestro planeta. Bienvenidos al mundo de los secretos olvidados, donde apenas pisa el pie del hombre moderno. Imaginen, están frente a gigantescos monolitos de piedra, cuyos rostros, orientados hacia el cielo, guardan el silencio de milenios. ¿Quién los creó? ¿Qué herramientas utilizaban los antiguos maestros para tallar con tal precisión la dura piedra? Por las laderas de las montañas están esparcidos misteriosos petroglifos, mensajes desde las profundidades de los siglos, que aún no han logrado descifrarse por completo. Los habitantes locales susurran historias sobre fuentes sagradas, cuyo agua cura enfermedades, y sobre cuevas donde, según las leyendas, habitan los espíritus de los antepasados. Los científicos llegan aquí en busca de explicaciones racionales, pero se marchan con aún más preguntas. Quizás estos lugares son portales a otras dimensiones, como afirman las antiguas leyendas, o son el legado de una civilización altamente avanzada que ya desapareció. Prepárense para sumergirse en un mundo donde la realidad se entrelaza con lo misterioso, y donde los hechos científicos se encuentran con fenómenos inexplicables. Estos lugares misteriosos se encuentran por todo el mundo, como eslabones de una cadena enigmática. Sin embargo, hay algunos que incluso a los investigadores más escépticos les hacen detenerse. En el corazón del continente australiano, donde el aire abrasador tiembla sobre vastas extensiones desérticas, se alza un monolito cuya grandeza hace latir el corazón más rápido. Uluru, la montaña sagrada de los aborígenes. Imaginaos, una gigantesca roca de piedra de 348 metros de altura, que surge de la nada en medio de una llanura, como si alguien poderoso la hubiera colocado allí. Pero lo más asombroso no es el tamaño de Uluru, sino su capacidad para cambiar de color. Al amanecer, se tiñe de tonos rosados suaves. Al mediodía arde en rojo fuego, y al atardecer se vuelve de un rojo oscuro, como si absorbiera la sangre del día que se va. Los pueblos indígenas Pichanchathara creen que Uluru no es solo una roca, sino un ser vivo que guarda la memoria del tiempo de los sueños, cuando los espíritus de los antepasados creaban el mundo. Cada grieta, cada saliente en su superficie, es parte de la historia sagrada grabada en piedra. Los arqueólogos encontraron en las cuevas de Uluru pinturas rupestres de más de 10.000 años de antigüedad. Pero quién sabe cuántas más secretos se ocultan en las entrañas de este monolito. Los científicos afirman que el color inusual de Uluru se debe a un alto contenido de hierro en la roca. Pero, ¿cómo explicar los extraños efectos acústicos alrededor de la montaña? Aquí los sonidos se propagan de una manera especial, creando la ilusión de un susurro que parece llegar desde las profundidades de los siglos. Los investigadores que pasaron la noche al pie de Uluru cuentan sobre sonidos inexplicables, como si alguien invisible se moviera en la oscuridad, cantando melodías ancestrales. Los aborígenes locales advierten: no se debe llevar ni siquiera una pequeña piedra de Uluru, ya que esto traerá una maldición. Y curiosamente, cada año cientos de turistas envían piedras de vuelta por correo, acompañadas de cartas contando sobre las desgracias que les ocurrieron después de violar esta prohibición. Los científicos de la Universidad de Sydney registraron anomalias electromagnéticas alrededor de Uluru, pero no pudieron explicar su naturaleza. Existe una teoría de que Uluru es solo la parte visible de un gigantesco meteorito que cayó a la Tierra hace millones de años. Otros investigadores sugieren que dentro de la roca pueden haber cavernas, cámaras creadas por una antigua civilización para fines desconocidos para nosotros. Los ancianos locales cuentan sobre pasajes secretos dentro de Uluru, que llevan al mundo subterráneo, donde habitan los espíritus de los antepasados. Nadie de los europeos ha sido admitido en estos lugares sagrados. ¿Qué se esconde detrás de estas leyendas? ¿Sistemas de cuevas reales o representaciones míticas? ¿Por qué las brújulas comienzan a fallar al acercarse a ciertos sectores de Uluru? Algunos investigadores de fenómenos paranormales
Afirman que Uluru es un portal energético que conecta nuestro mundo con otras dimensiones. Los escépticos se ríen de tales suposiciones. Pero ¿cómo explicar los numerosos testimonios sobre extraños fenómenos luminosos observados sobre la montaña en noches sin luna? El misterio de Uluru sigue sin desentrañarse, como si la misma naturaleza hubiera creado este lugar para recordarnos. A pesar de todos los logros de la ciencia moderna, aún sabemos muy poco sobre el mundo en el que vivimos. Y quién sabe cuántas más enigmas ocultan las antiguas tierras de nuestro planeta. Uluru es solo una de las muchas enigmas que abunda en la antigua tierra de Australia, a unos pocos cientos de kilómetros al norte, donde los bosques tropicales húmedos se transforman en llanuras áridas, se extiende el Parque Nacional Kakadu, la tierra sagrada que guarda una de las galerías más antiguas y misteriosas de arte rupestre de nuestro planeta. Imagina acantilados verticales de arenisca rojiza, cubiertos de miles de imágenes creadas a lo largo de decenas de miles de años. Los arqueólogos afirman que algunas de estas imágenes tienen más de 40.000 años, lo que las convierte en los ejemplos más antiguos de arte humano en la Tierra. Pero lo que realmente cautiva es no solo la antigüedad de estas imágenes, sino también su asombrosa detallación y misterioso simbolismo. Las figuras conocidas como Mimi, espíritus ancestrales translúcidos, representados con una gracia y dinamismo increíbles, como si flotaran en el aire. Los aborígenes de las tribus Bining y Mongai cuentan que los Mimi fueron los primeros seres que habitaron estas tierras antes de la llegada de los humanos. Eran tan delicados y ligeros que temían salir en días ventosos, pues temían ser arrastrados por el viento. Pero ¿cómo explicar el asombroso talento de estos antiguos artistas? ¿Qué herramientas utilizaban los artistas del Paleolítico para crear líneas tan delicadas? Lo que es aún más misterioso son las imágenes de los Wandjina, figuras enigmáticas con grandes ojos y cabezas en forma de nube, que recuerdan a los extraterrestres de las descripciones modernas de los contactados. Los aborígenes creen que los Wandjina son los creadores del mundo, que llegaron de las estrellas en la época de los sueños. Trajeron conocimientos, leyes y cultura, y luego se convirtieron en dibujos rupestres para observar eternamente sus creaciones. Es asombroso que muchas de estas imágenes de Wandjina se renovaban de generación en generación, como un ritual de confirmación de la conexión con los antepasados. Cuando las pinturas se desvanecían, los chamanes de la tribu las restauraban siguiendo los antiguos cánones. Esta tradición se interrumpió con la llegada de los europeos. Lo que es aún más enigmático es que algunas galerías rupestres de Kakadu contienen imágenes de animales que se extinguieron hace miles de años, incluyendo al tigre de Tasmania y el murciélago volador gigante. ¿Cómo podían los antiguos artistas representar con tanta precisión los detalles anatómicos de estos animales? ¿Se transmitían estos conocimientos oralmente a lo largo de decenas de miles de años? ¿O, como sugieren algunos investigadores de fenómenos paranormales, los aborígenes tenían la capacidad de ver el pasado durante los trances rituales? En las áreas remotas de Kimberley se encontraron extrañas imágenes conocidas como Bradshaw o Guion, figuras humanas con complejos tocados y objetos en las manos que recuerdan a artefactos tecnológicos. Estas imágenes tienen más de 17.000 años, pero lo asombroso es que los aborígenes modernos niegan cualquier conexión con los creadores de estos dibujos, afirmando que los hicieron no humanos, sino aves que mojaron sus picos en ocre. ¿Quiénes eran estos enigmáticos artistas que poseían una técnica tan perfecta? ¿Por qué su arte se diferencia tanto de los estilos más recientes de los aborígenes? Algunos investigadores plantean la hipótesis de la existencia de una civilización desconocida que habitaba Australia antes de la llegada de los aborígenes modernos. Otros hablan de posibles contactos con navegantes de sudeste asiático o incluso de América del Sur. Pero si estos contactos realmente ocurrieron, ¿por qué no se conservaron otros testimonios arqueológicos? Lo que es aún más misterioso son las imágenes de los Rong, figuras enigmáticas con 6 dedos en las manos y pies, vestidas con extrañas ropas que recuerdan a trajes espaciales. ¿Qué representaban los antiguos artistas? ¿Mutantes, extraterrestres
o solo imágenes simbólicas cuyo significado se perdió en el tiempo? ¿Y por qué muchas galerías rupestres están situadas en lugares con acústica especial, donde incluso un susurro crea un eco múltiple? ¿Es una coincidencia o los antiguos artistas elegían intencionalmente estos lugares para sus imágenes sagradas, creando anfiteatros naturales para las ceremonias rituales? Los ancianos locales cuentan que en ciertos días del año, cuando el sol y la luna se alinean de una manera especial, algunas imágenes rupestres comienzan a brillar desde dentro, y de las profundidades de las rocas se oyen extraños sonidos, como el canto en un idioma desconocido. Los científicos son escépticos sobre estos relatos, pero recientes investigaciones han demostrado que algunos pigmentos utilizados por los antiguos artistas poseen propiedades luminescentes extrañas bajo una iluminación específica. El misterio de las antiguas galerías rupestres de Australia sigue sin resolver, como si los gritos de los antepasados, grabados en la piedra, guardaran un mensaje que aún no podemos descifrar completamente. ¿Quién sabe qué otros asombrosos descubrimientos esperan a los investigadores en las impenetrables selvas y mesetas áridas de este antiguo continente? No solo los grabados rupestres guardan los secretos de la antigua Australia. A unos cientos de kilómetros al oeste, donde el sol implacable abraza la tierra y el viento susurra antiguas leyendas, se alzan las enigmáticas columnas de piedra de Carrajó, extrañas formaciones que parecen estar petrificadas en la eternidad, como guardianes de esta tierra misteriosa. Imaginen, cientos de columnas de caliza de hasta 5 metros de altura, dispersas por un paisaje desértico, como un ejército de guerreros petrificados. Al atardecer, estas figuras pétreas proyectan largas sombras, creando patrones fantasmagóricos en la tierra abrasada. Los aborígenes del clan Noongar han evitado estos lugares durante siglos, considerándolos sagrados y peligrosos al mismo tiempo. Según sus antiguas creencias, las columnas de Carrajó no son simplemente extrañas formaciones naturales, sino antepasados petrificados, castigados por violar las leyes sagradas. Los ancianos cuentan que en la época de los sueños, cuando el mundo apenas se formaba, un grupo de jóvenes guerreros se atrevió a violar el tabú y entrar en la tierra prohibida de los espíritus. Como castigo, el gran espíritu Biame los convirtió en piedra, condenándolos a estar de pie bajo el sol abrasador, observando el mundo de los vivos, pero nunca pudiendo regresar a su tribu. Otra leyenda habla de una antigua batalla entre dos tribus enemigas, cuando la intervención de los espíritus convirtió a los guerreros de ambas partes en columnas de piedra para poner fin a la sangrienta guerra. Lo asombroso es que muchos de estos pilares realmente recuerdan figuras humanas. Aquí hay una silueta pétrea de un guerrero con lanza, y junto a ella parece una madre abrazando a su hijo. Algunas formaciones tienen características tan expresivas que parece que un escultor hábil las haya tallado en una roca monolítica. Pero ¿qué proceso natural podría haber creado tales figuras antropomórficas? Los geólogos explican la formación de las columnas de Carrajó mediante la descomposición y la erosión de depósitos de caliza, formados a partir de restos de organismos marinos hace millones de años, cuando esta región era el fondo de un antiguo océano. Pero ¿por qué la erosión creó formas tan simétricas y casi artificiales? Algunos investigadores señalan una extraña particularidad. Muchos pilares están dispuestos en un orden determinado, formando líneas y figuras geométricas visibles solo desde la altura de un pájaro. ¿Es esto una coincidencia o una disposición intencional? Lo que resulta aún más enigmático es el fenómeno acústico observado entre las columnas de Carrajó. En ciertos días del año, especialmente durante los equinoccios, el viento que pasa entre las columnas de piedra crea un sonido bajo y vibrante, similar a un canto rítmico en un idioma desconocido. Los habitantes locales afirman que estos son los gritos de los antepasados petrificados, intentando transmitir antiguos conocimientos a quienes puedan escucharlos. Los acústicos que han estudiado este fenómeno reconocen que la disposición de los pilares crea efectos sonoros inusuales, pero la explicación científica de este fenómeno sigue siendo incompleta. En el siglo XIX, los primeros europeos que se encontraron con este fenómeno natural
quedaron tan impresionados que algunos de ellos sugirieron un origen artificial de las columnas. En los diarios de las primeras expediciones se pueden encontrar referencias a ruinas de un templo de una civilización desconocida o bosque de piedra creado por manos de un pueblo desaparecido. Aunque la ciencia moderna rechaza la versión de un origen artificial de las columnas de Carrajo, algunos aspectos de este fenómeno natural continúan desconcertando a los científicos. Por ejemplo, ¿por qué en algunos pilares se encuentran extrañas inclusiones de metales que no son característicos de las rocas circundantes? ¿De dónde provienen las huellas de hierro y cobre procesado en las formaciones de caliza? Algunos investigadores de fenómenos paranormales sugieren que las columnas de Carrajo podrían haber servido como antenas energéticas instaladas por una antigua civilización altamente desarrollada para la comunicación o la transmisión de energía. Otros proponen que la forma inusual de las columnas podría ser el resultado de la interacción de los depósitos de caliza con una forma desconocida de radiación o un campo magnético anormal. Lo que resulta aún más asombroso es que algunos de los pilares contienen extraños símbolos y líneas que recuerdan una escritura primitiva o signos astronómicos. ¿Son estas marcas el resultado de la erosión natural o fueron hechas por mano humana hace miles de años? Y si realmente son escrituras antiguas, ¿quién las creó y qué mensaje intentaban transmitir a las generaciones futuras? Las tecnologías modernas de escaneo han permitido descubrir que bajo la superficie de la Tierra, alrededor de las columnas de Carrajo, existe un complejo sistema de cavernas y túneles, algunos de los cuales tienen casi una forma geométrica ideal. ¿Es esto una formación natural o estructuras subterráneas construidas por el hombre? Esta pregunta sigue abierta, al igual que muchas otras incógnitas de este lugar misterioso. Las columnas de Carrajo continúan guardando sus secretos, como silenciosos testigos de la antigua historia que aún no podemos descifrar por completo. Y quién sabe cuántas más secretos guarda este antiguo continente, cuya historia se remonta a decenas de miles de años, de los cuales la mayor parte sigue fuera de nuestro alcance. Mientras los postes de Carrajo guardan en silencio sus secretos bajo el sol abrasador del oeste de Australia, al otro extremo del continente, en la niebla azulada del Gran Divisor, se oculta otra enigmática región del antiguo continente. La Sino-Mesintasom, misteriosa área de Burra Range, perdida en los vastos espacios de las montañas azules. Este paisaje mítico, donde los acantilados de arenisca, como inmensas catedrales, se elevan sobre los antiguos bosques de eucaliptos, y los profundos barrancos, llenos de una bruma azulada de aceites esenciales evaporados, crean la ilusión de montañas flotando en el aire, ha sido considerado sagrado por los aborígenes del clan Darug desde tiempos inmemoriales. Aquí, donde el tiempo parece fluir de manera diferente, y la línea entre el mundo de los humanos y los espíritus se vuelve casi imperceptible, según las creencias ancestrales, habitan criaturas misteriosas conocidas como Yowis, el equivalente australiano del hombre de las nieves. Imagina. Altos homínidos cubiertos de espeso vello, con ojos penetrantes que brillan en la oscuridad y la capacidad de desvanecerse en la espesura del bosque, como la niebla matutina bajo los rayos del sol naciente. Los ancianos del clan Darug cuentan que los Yowis no son simples criaturas legendarias, sino guardianes de antiguos conocimientos y custodios de lugares sagrados. Según ellos, estos seres habitaron las montañas mucho antes de la llegada de los humanos, y recuerdan tiempos en que el continente tenía un aspecto completamente diferente. En las pinturas rupestres, cuya edad supera los 10.000 años, se pueden ver imágenes de altos seres peludos, junto a figuras humanas, prueba de que las leyendas sobre los Yowis tienen raíces en la más profunda antigüedad. Lo asombroso es que los informes sobre encuentros con estos seres misteriosos continúan llegando hasta nuestros días. Los turistas que se aventuran en las regiones más remotas de Burra Range hablan de extraños sonidos, similares a gritos inhumanos, de una sensación inexplicable de ser observados y de vislumbrar altas sombras que se ocultan entre los árboles. Los escépticos, por supuesto, explican estos testimonios como producto de la imaginación, estimulada por el conocimiento de las leyendas locales,
o como encuentros con grandes marsupiales, como los canguros o las wombats. Pero ¿cómo explicar los hallazgos de gigantescas huellas, que superan en tamaño al pie humano, descubiertas en las zonas más inaccesibles de las montañas azules? O las estructuras complejas de ramas y piedras, demasiado elaboradas para ser obra de animales, encontradas en lugares a los que los humanos apenas acceden. Lo más enigmático es el fenómeno de las rocas cantoras de Burra Range, inmensos monolitos de arenisca que, en ciertos momentos, especialmente al amanecer y al atardecer, emiten sonidos prolongados y melodiosos, similares al canto humano en un idioma desconocido. Los estudios acústicos han demostrado que la forma de estas rocas realmente amplifica y modula los sonidos del viento. Pero ¿por qué estos sonidos se organizan en casi coherentes secuencias melódicas, recordando antiguos rituales? Los aborígenes creen que se trata de las voces de los antepasados, transmitiendo mensajes desde la época de los sueños, un tiempo mítico de creación del mundo. Según sus creencias, las rocas de Burra Range no son simples formaciones geológicas, sino cuerpos petrificados de antiguos espíritus creadores. Y los yogis son sus vivos mensajeros, observando el mundo de los humanos. En el siglo XIX, los investigadores europeos que estudiaron esta región quedaron asombrados no solo por su belleza natural, sino también por sus extrañas anomalías. Los compases aquí a menudo fallaban, los relojes comenzaban a ir más despacio o más rápido, y algunas áreas de las montañas parecían desaparecer del campo de visión, siendo visibles solo desde ciertos ángulos y con una iluminación específica. Uno de los primeros investigadores europeos de esta región, el naturalista Alfred Russel Wallace, escribió en su diario: «Estas montañas tienen la capacidad de alterar la percepción del espacio y el tiempo. Varias veces estuve absolutamente seguro de que me movía en línea recta, pero siempre regresaba al mismo lugar desde donde había comenzado. Es como si la geografía de estos lugares obedeciera a leyes incomprensibles para la mente europea». Los geólogos modernos explican muchos de estos fenómenos por la composición mineralógica especial de las rocas locales, ricas en hierro y elementos raros, que crean anomalías magnéticas locales. Pero ¿puede esto explicar todas las rarezas de Burra Range? Por ejemplo, ¿por qué en algunas cuevas de esta región se han encontrado extraños cristales, cuya estructura no corresponde a ningún mineral conocido? ¿O por qué el análisis de radiocarbono de algunas pinturas rupestres da resultados contradictorios, como si hubieran existido y no hubieran existido simultáneamente? En los últimos años, los investigadores de fenómenos paranormales han propuesto la hipótesis de que Burra Range podría ser uno de los llamados puntos delgados, áreas de la superficie terrestre, donde la frontera entre diferentes dimensiones o realidades se vuelve permeable. Según esta teoría, los yogis podrían no ser simplemente un tipo desconocido de homínidos, sino criaturas de una dimensión paralela, capaces de moverse entre mundos. Esto podría explicar su elusividad y su capacidad de aparecer y desaparecer repentinamente, sin dejar rastro. Por supuesto, la ciencia académica rechaza estas especulaciones, pero incluso los investigadores más escépticos reconocen que Burra Range sigue siendo una de las regiones más enigmáticas y poco estudiadas de Australia. Quizás las respuestas a estas preguntas estén ocultas en los antiguos conocimientos de los aborígenes, de los que se perdió gran parte después de la colonización europea. O, tal vez, los misterios de Burra Range y sus enigmáticos habitantes seguirán siendo un enigma, recordándonos cuánto desconocemos sobre la historia antigua de esta tierra misteriosa, y cuántas cosas más aún se ocultan tras el velo de la realidad cotidiana. Mientras los científicos discuten sobre la naturaleza de estos fenómenos, las cimas brumosas de las montañas azules continúan guardando sus secretos, y los habitantes locales aún evitan ciertos senderos después del anochecer, cuando, según ellos, los antiguos espíritus y los misteriosos yogis salen a su eterna vigilancia. Dejando atrás el misterioso continente australiano con sus antiguos secretos, nuestro viaje en busca de civilizaciones olvidadas nos lleva a través de los infinitos espacios del Océano Pacífico
hasta uno de los lugares más aislados del planeta. La zona enigmática isla de Pascua. Aquí, en un pequeño pedazo de tierra perdido en la inmensidad azul del océano, a más de 2000 kilómetros de la tierra habitada más cercana, nos encontramos con uno de los misterios más fascinantes del mundo antiguo. Los silenciosos guardianes de 1200 en piedra conocidos como Moai. Imaginaos, cientos de figuras de piedra masivas, algunas de hasta 10 metros de altura y más de 80 toneladas de peso, con rostros severos e indiferentes, dirigidos hacia el interior de la isla, como si guardaran algún antiguo secreto. Sus vacías cuencas oculares, antaño incrustadas con coral y obsidiana, parecen seguir observando a cada uno que se atreve a interrumpir su milenaria soledad. Cada quien que pisa esta tierra siente una extraña, casi mística presencia, como si invisibles hilos unieran el presente con un pasado ya lejano, y el aire estuviera impregnado de susurros de antiguas leyendas y ritos olvidados. ¿Cómo pudieron los antiguos Rapa Nui, sin herramientas metálicas, ruedas o animales de carga, crear estos colosales monumentos? ¿Cómo lograron transportar estas estatuas de muchas toneladas desde las canteras de Rano Raraku hasta la costa y colocarlas en grandes plataformas de piedra llamadas Ahu? La arqueología tradicional ofrece una explicación racional. Los Moai fueron tallados en la cantera con herramientas de piedra, luego transportados utilizando trineos o rodillos de madera y levantados sobre las plataformas con un sistema de rampas y poleas. Los experimentos mostraron que para mover una estatua eran necesarios unos 100 hombres, que podían desplazarla a una velocidad de aproximadamente 1 kilómetro al día. Pero las leyendas locales cuentan una historia muy diferente. Según los antiguos mitos Rapa Nui, los Moai no fueron movidos, caminaron solos. Mana, una fuerza espiritual mística que llenaba estos cuerpos de piedra, les permitía moverse bajo el control de los sacerdotes, que los guiaban con rituales y conjuros especiales. Los ancianos de la isla aún susurran que en noches sin luna se pueden escuchar los pesados pasos de los Moai regresando a sus lugares originales. El propósito de estos gigantes de piedra es aún más enigmático. Durante mucho tiempo se creyó que los Moai eran representaciones de antepasados divinizados, especie de conductores de mana entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Pero los últimos estudios han revelado una nueva faceta de este misterio. Resulta que muchas estatuas estaban parcialmente enterradas, y sus cuerpos completos estaban cubiertos de símbolos y petroglifos de significado, aún no completamente descifrado. Algunos de estos signos recuerdan a los antiguos jeroglíficos Rongo Rongo, la única escritura de Oceanía que sigue sin descifrar. ¿Qué intentaban decirnos los antiguos maestros a través de estos mensajes de piedra? Quizás la clave para resolver el enigma se encuentre en el extraño culto del hombre pájaro, que reemplazó al culto de los Moai aproximadamente en el siglo XVII. Este culto estaba relacionado con competiciones anuales, en las que representantes de diferentes clanes debían capturar el primer huevo de la gaviota de mar desde el peligroso islote Motu Nui. El ganador se convertía en la encarnación del dios Make Make y disfrutaba de un estatus especial durante todo un año. El pueblo ceremonial de Orongo, ubicado en el borde del cráter volcánico Rano Kau, está cubierto de cientos de petroglifos que representan al hombre pájaro, una mezcla de humano y ave, con un pico ganchudo y un cuerpo humano. La relación entre este culto y el más antiguo culto de los Moai sigue siendo una de las más intrigantes enigmas de la isla, lo que hace aún más misterioso el declive de la civilización Rapa Nui. Al llegar los primeros europeos en 1722, la isla era un espectáculo lamentable, desforestada, con una población escasa y sumida en guerras entre clanes. Muchos Moai fueron derribados, sus ojos arrancados y las plataformas sagradas profanadas. ¿Qué ocurrió con la próspera cultura que pudo crear tales obras maestras? La teoría tradicional de la catástrofe ecológica sugiere que los Rapa Nui destruyeron sus propios recursos naturales, talando todos los árboles para transportar los Moai y construir canoas. Esto llevó a la erosión del suelo, hambrunas y finalmente al colapso social y guerras. Pero,
¿Y si la causa fue otra? Algunos investigadores señalan extrañas similitudes entre la simbología de la isla de Pascua y las antiguas culturas de América del Sur. Estatuillas con orejas alargadas, plataformas que recuerdan a las construcciones incas y hasta el mismo nombre de la isla, Rapa Nui, tienen conexiones lingüísticas con los dialectos peruanos. ¿Podría la isla haber sido una colonia o un lugar sagrado para alguna civilización desconocida de América del Sur? O, como sugirió el famoso investigador Thor Heyerdahl, ¿podrían los propios Rapa Nui haber llegado de América del Sur, trayendo consigo conocimientos sobre la construcción monumental? O, como susurran las leyendas locales, la verdadera causa del declive podría estar relacionada con la pérdida de mana, esa fuerza mística que permitía a los Moai moverse y proteger la isla. Según estos mitos, cuando los Rapa Nui violaron los antiguos tabúes y profanaron los rituales sagrados, los espíritus de sus antepasados se enfurecieron y se apartaron de ellos, llevándose su protección y bendición. Y aún hoy, muchos habitantes locales evitan acercarse a algunos Moai después del atardecer, creyendo que en ese momento, los gigantes de piedra pueden girar la cabeza o incluso dar un paso, observando a quienes perturban su eterna vigilancia. La isla de Pascua sigue guardando sus secretos, al igual que sus silenciosos guardianes de piedra, que nos miran a través del tiempo. Y mientras los científicos continúan discutiendo sobre el origen y el propósito de los Moai, estos enigmáticos monumentos siguen siendo mudos testigos de una civilización desaparecida que se llevó consigo las claves de sus más profundos misterios. Aunque entre las muchas misterios de la isla de Pascua, el lugar que ocupa un sitio especial es la cantera de Rano Raraku, un lugar donde el tiempo parece detenerse en un instante, como si los propios colosos de piedra se hubieran petrificado en la eternidad. Imagina un escarpado volcánico cubierto por cientos de figuras en diferentes etapas de creación, desde siluetas apenas esbozadas hasta casi terminadas estatuas listas para ser llevadas a sus pedestales. Aquí, en este antiguo taller al aire libre, parece que los maestros solo han dejado sus herramientas de piedra por un momento y están a punto de volver para continuar su trabajo interrumpido. Pero no regresaron. Nunca. Rano Raraku es un momento congelado en la historia, una misteriosa pausa en la crónica de una antigua civilización. Más de 400 Moai de diferentes tamaños y grados de terminación brotan literalmente de las laderas del volcán, como si intentaran liberarse de su prisión de piedra. Algunas apenas emergen de la roca, otras ya tienen características reconocibles, pero están unidas a la roca por una delgada viga de piedra, mientras que otras están completamente esculpidas y solo esperan ser transportadas a la costa. ¿Qué podría haber obligado a una civilización entera a detener su actividad sagrada de repente? ¿Qué catástrofe o evento podría haber sido tan significativo que los maestros dejaran sus herramientas y nunca regresaran a sus creaciones incompletas? La arqueología tradicional ofrece una explicación racional: el agotamiento de los recursos y el colapso social que le siguió. Cuando los últimos árboles fueron talados, el transporte de nuevas estatuas se volvió imposible y el trabajo en la cantera cesó. Pero, ¿es todo tan simple? Un estudio detallado de las Moai incompletas revela un misterio aún más profundo. Muchas de ellas son significativamente más grandes que las que fueron instaladas en la costa. La más grande de las Moai incompletas, conocida como El Gigante, mide 21 metros de longitud y pesa alrededor de 270 toneladas, casi el triple de cualquier Moai transportada y instalada con éxito. ¿Por qué crear estatuas que, con las tecnologías disponibles, era imposible transportar? Quizás los Rapa Nui estaban desarrollando nuevos métodos de transporte que nunca se implementaron. O estas gigantescas figuras nunca fueron destinadas a ser movidas y deberían haber permanecido en la cantera como parte de algún ritual desconocido para nosotros. Las leyendas locales ofrecen una explicación completamente diferente del abrupto cese de las obras. Según las antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación, una vez hubo un conflicto serio entre clanes debido a la distribución de recursos. Durante el conflicto,
una mujer del clan que controlaba la cantera pronunció una terrible maldición, invocando la ira de los dioses sobre todos los creadores de Moai. Al día siguiente, una tormenta sin precedentes se desató, acompañada de terremotos y extraños fuegos en el cielo. Los maestros, aterrorizados, interpretaron esto como un signo de la ira divina y juraron nunca más esculpir rostros de piedra. Otra versión aún más mística dice que las mismas Moai, en algún momento, se negaron a dejar su lugar de nacimiento. Según esta leyenda, los espíritus de los antepasados, encarnados en piedra, previeron el declive de la isla y decidieron quedarse en Rano Raraku para conservar su mana, su fuerza sagrada hasta tiempos mejores. Una particularidad de las Moai enterradas en la cantera es que, aunque muchas de ellas están completamente terminadas, fueron enterradas en la tierra, ya sea parcialmente o completamente. Durante mucho tiempo, los arqueólogos pensaron que las cabezas visibles eran las propias estatuas. Sin embargo, las excavaciones revelaron una verdad asombrosa. Lo que tomábamos por cabezas eran solo la parte superior de figuras completas con torsos, a menudo cubiertos de misteriosos símbolos y petroglifos. Estas Moai, enterradas, crean la impresión de que fueron plantadas en la tierra, como si fueran semillas de algún misterioso cultivo. Lo que es aún más asombroso es que muchas de estas estatuas enterradas tienen un estilo de ejecución completamente diferente, características faciales más detalladas, proporciones diferentes e incluso elementos de ropa o adornos esculpidos en piedra. Podrían pertenecer a una época más temprana de la creación de las Moai, de la que casi no sabemos nada, o podrían ser obras de una escuela rival de maestros, cuya obra fue intencionalmente ocultada de la vista. Rano Raraku guarda y otras menos conocidas, pero no menos intrigantes, misterios. Cerca de la cantera, los arqueólogos encontraron extrañas esferas de piedra casi perfectamente formadas. Su propósito sigue siendo desconocido, aunque algunos investigadores sugieren que podrían haber sido utilizadas como herramientas para pulir las estatuas o tener algún significado ritual. Estos artefactos esféricos también se encuentran en otras partes del mundo, desde los misteriosos esferas de piedra de Costa Rica hasta las de las antiguas culturas de Europa. ¿Es esto una coincidencia o una prueba de alguna conexión perdida entre civilizaciones separadas por océanos? La visita a Rano Raraku deja una impresión extraña, casi surrealista. Cuando la niebla matutina envuelve las laderas del volcán y los primeros rayos de sol perforan la bruma, las cabezas de piedra que emergen de la tierra crean la sensación de estar en alguna otra dimensión, donde las fronteras entre pasado y presente, vivo y muerto, se vuelven borrosas y ambiguas. Los guías locales cuentan que en días especiales, cuando la luna llena se levanta sobre el horizonte, las sombras de las Moai incompletas se mueven de manera extraña, como si las figuras intentaran completar su creación por sí mismas, sin la ayuda de manos humanas. Aunque la ciencia moderna sigue buscando explicaciones racionales a los misterios de Rano Raraku, este lugar sigue siendo uno de los testimonios más enigmáticos de una historia repentinamente interrumpida de una antigua civilización, como si estuviera congelada entre su antigua grandeza y un olvido inexplicable. ¿Qué ocurrió realmente en ese día fatídico, cuando el último maestro dejó su herramienta de piedra y abandonó el sagrado taller? Esta pregunta sigue resonando desde los silenciosos rostros de las Moai, llevándonos cada vez más profundo en el laberinto de misterios de la isla de Pascua. Con la transición desde la cantera de Rano Raraku, nos adentramos en el misterioso mundo de Orongo, un pueblo ceremonial ubicado en el borde del volcán Rano Ka. Este lugar, impregnado del espíritu de antiguos rituales y ceremonias místicas, se convierte en el escenario de un culto único, el del hombre pájaro, que dejó su huella en la historia de la isla de Pascua. Orongo, como si fuera la propia naturaleza, rodea sus santuarios con acantilados rocosos y paisajes majestuosos, desde los cuales se pueden contemplar vistas impresionantes del océano y las islas cercanas. ¿Pero qué esconde este lugar enigmático? Desde tiempos inmemoriales, aquí se llevaban a cabo intrigantes competiciones en las que los mejores guerreros de la isla
Luchaban por el derecho a convertirse en hombre pájaro portador de fuerza y poder. Este culto, posiblemente, no era solo una competencia deportiva, sino también un ritual que unía a las personas con el mundo de los espíritus, dirigiendo sus miradas hacia los cielos. En las rocas de Orongo se han conservado petroglifos que cuentan sobre el pasado. Estas antiguas imágenes, talladas por manos Rapa Nui, no solo representan escenas de las competiciones, sino también aves sagradas que, según las leyendas, poseían un poder especial. Es asombroso cuánto simbolismo se encuentra en estos dibujos pétreos. Cada línea, cada curva, parece respirar historia, y queda claro que estas imágenes no eran solo arte. Eran un lenguaje en el que hablaban nuestros antepasados, deseando dejar sus pensamientos y sentimientos para las generaciones futuras. ¿Cuál era el significado de las competiciones por el título de hombre pájaro? Las leyendas dicen que el vencedor no solo obtenía gloria y respeto, sino que también se convertía en un vínculo entre los vivos y los muertos, un portador de la fuerza de los antepasados, capaz de invocar la lluvia y predecir destinos. Pero ¿cómo podía un hombre convertirse en un pájaro? Algunos creen que esto era un ritual simbólico que debía elevar el alma humana hacia los cielos. Otros piensan que era una competencia real en la que el coraje y la agilidad determinaban el destino de un pueblo entero. En cada historia se ocultan enigmas que no admiten explicaciones simples. Pero esto no es todo. Orongo guarda otros secretos que despiertan un interés genuino. Por ejemplo, existen numerosos petroglifos que representan figuras extrañas con largos picos y alas, que podrían ser símbolos de alguna entidad divina. ¿Podrían ser imágenes de esas mismas aves que inspiraron a los Rapa Nui a crear el culto del hombre pájaro? ¿O acaso eran visiones talladas en piedra por antiguos chamanes que buscaban respuestas sobre la vida y la muerte? Los enigmáticos rituales relacionados con el hombre pájaro están intrínsecamente ligados a las leyendas locales sobre dioses emplumados que, según se dice, descendían del cielo para enseñar a los hombres los secretos de la vida. ¿Cómo pudo suceder que estos dioses, poseedores de tan poderosa fuerza, abandonaran a sus seguidores? Quizás dejaron su huella en los mitos que se transmitían de generación en generación, pero ninguno de los habitantes de la isla pudo verlos. Orongo no es solo un lugar histórico, es un verdadero portal al mundo de las antiguas misterios y enigmas. Cada paso por sus senderos de piedra llena el aire de un sentimiento de expectativa. ¿Qué nos espera al girar la esquina? ¿Qué otras leyendas están ocultas tras estas antiguas murallas? Solo podemos adivinar cómo era la vida de las personas que alguna vez llenaron esta aldea con su respiración. Pero una cosa es segura. Orongo sigue siendo un enigma sin resolver, donde se cruzan los mundos de la realidad y los mitos. ¿Cuáles eran los orígenes del culto del hombre pájaro? ¿Qué secretos guarda este santuario en el borde del volcán? Quizás algún día se revelarán a aquellos que estén dispuestos a buscar respuestas y a explorar lo desconocido. Con la transición desde las enigmas de Orongo, ahora nos dirigimos hacia otro misterio oculto de los ojos del mundo moderno. Nan Madol, la ciudad mística de los espíritus, que se eleva sobre islas artificiales en el corazón de Micronesia. Este complejo único, compuesto por más de 80 pequeñas islas conectadas por canales, está rodeado por aguas tranquilas que parecen guardar innumerables secretos, esperando su momento. Nan Madol, como un mundo olvidado, nos sumerge en una atmósfera de antiguos mitos y leyendas, donde las paredes de piedra susurran sobre tiempos pasados y destinos no cumplidos. La construcción de esta ciudad sigue siendo una de las mayores enigmas de la arqueología. ¿Cómo fue posible que hace más de 1000 años, los antiguos Rapa, utilizando solo herramientas primitivas, crearan tales estructuras masivas de bloques de basalto, perfectamente ajustados entre sí? Estas paredes, muchas de las cuales alcanzan una altura de más de 6 metros, parecen custodiar los secretos de civilizaciones desaparecidas. Las leyendas dicen que Nan Madol fue construido con la ayuda de la magia y la fuerza de los espíritus, que, según las tradiciones, habitaban aquí. Quizás estos espíritus ayudaban a los antiguos constructores, guiando sus manos y llenando sus corazones con la inspiración necesaria para crear esta maravilla arquitectónica.
Pero ¿quiénes eran estos seres divinos? Algunos residentes locales afirman que eran antepasados que llegaron de otro mundo para dejar un legado que asombraría a sus descendientes. Sin embargo, ¿cómo pudo desaparecer esta gran ciudad? ¿Existen pruebas de que los habitantes de Nan Madol fueron destruidos o abandonaron sus hogares? Los investigadores no pueden llegar a un consenso. Algunos sugieren que el cambio climático y el aumento del nivel del mar fueron la causa de la inundación de estas islas, mientras que otros creen que los conflictos internos y las guerras podrían haber llevado al declive de esta asombrosa civilización. Nan Madol no es solo una ciudad, es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Cada sendero entre las ruinas, cada piedra respira una atmósfera de misterio y olvido. A medida que nos perdemos en este mundo perdido, podemos sentir el viento frío que trae consigo el susurro de los espíritus que habitan entre las paredes de piedra. Pero ¿cuál fue el destino real de este lugar? ¿Existen aún secretos injustamente olvidados que esperan ser descubiertos? Sumergiéndonos en las leyendas, podemos encontrar historias sobre grandes sacerdotes y rituales mágicos realizados aquí para apaciguar a los espíritus y asegurar la prosperidad del pueblo. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y suposiciones, Nan Madol sigue siendo un enigma sin resolver que causa admiración y temor. ¿Cómo pudo desaparecer una ciudad tan majestuosa en las profundidades de la historia? ¿Qué ocurrió con sus habitantes? Cada habitante de esta isla, posiblemente, sabe más de lo que está dispuesto a decir. No podemos saber qué otros secretos están ocultos bajo el agua y en la sombra de estas grandes ruinas. Mientras que una generación de investigadores deja sus huellas en estas tierras sagradas, otras continúan buscando respuestas en las leyendas que, posiblemente, nunca serán reveladas. Nan Madol no es solo ruinas, es un vivo testimonio de lo que alguna vez existió y de lo que, posiblemente, aún existe, en algún lugar, en las profundidades de la historia, esperando ser nuevamente descubierto. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la desaparición de esta civilización? Existen aún lugares como Nan Madol que ocultan sus secretos de nuestra vista. Aún no hemos desentrañado toda la enigmática realidad que nos rodea. Al viajar por Oceanía, nos encontramos con otro fenómeno misterioso: las columnas basálticas que se elevan sobre la Tierra, como si fueran las huellas de antiguos gigantes dejadas en el planeta. Estas impresionantes formaciones naturales, dispersas por diferentes islas, suscitan admiración y asombro en todos aquellos que deciden ser testigos de su grandeza. Las paredes formadas por bloques de basalto perfectamente ajustados, como si fueran inmensas columnas, se alzan hacia el cielo, subrayando el carácter majestuoso y al mismo tiempo enigmático de esta región. ¿Cómo pudieron formarse tales formas rectas y perfectas? Quizás sea obra de la naturaleza misma, pero las leyendas locales nos hablan de gigantes y dioses que, según los mitos, podían crear tales estructuras utilizando la fuerza de la tierra y la magia. En los mitos de Oceanía, a menudo se encuentran historias sobre seres poderosos, que según se dice, dejaron sus huellas en estas columnas, recordándonos aquellos tiempos en que la tierra estaba poblada por criaturas extraordinarias, capaces de realizar hazañas increíbles. Por ejemplo, en la isla de Pascua, existen grandes estatuas de Moais, que según algunos investigadores, pudieron haber sido creadas utilizando los mismos principios que estas formaciones basálticas. ¿Cómo pudieron moverse y colocarse en lugares tan inaccesibles bloques tan pesados que pueden pesar varias toneladas? Algunas teorías afirman que los habitantes locales poseían conocimientos especiales de física y mecánica que les permitían crear tales maravillas, pero tal vez, en realidad, recibían ayuda de seres poderosos sobre los que se cuentan leyendas. El eco de sus voces nos llega a través de los siglos, haciéndonos reflexionar sobre lo que sabemos de nuestro pasado y sobre lo que podría haber ocurrido realmente en aquellos tiempos lejanos. Sin embargo, a pesar de todas las suposiciones y estudios, la verdad sigue siendo inalcanzable. ¿Cómo pudieron tales inmensos monumentos quedarse sin explicación? Algunos creen que son simplemente obra de la naturaleza, mientras que otros insisten en que detrás de ellos
se encuentran civilizaciones antiguas cuya grandeza se perdió con el tiempo. Y realmente, ¿cómo pudieron desaparecer estas culturas, dejando solo rastros en forma de columnas basálticas? Los historiadores afirman que solo podemos especular sobre las causas de su caída, pero tal vez esta sea una de las muchas enigmas que esperan ser descubiertos. De Nanu Madol, pasamos a otras islas donde las columnas basálticas continúan asombrando. Por ejemplo, en Hawái, nos encontramos con formaciones volcánicas que recuerdan las antiguas batallas de los dioses y los sacrificios humanos. Las leyendas locales cuentan cómo los dioses descendían del cielo y dejaban tras de sí huellas que aún podemos observar hoy. Pero ¿cuáles eran los verdaderos motivos de estos dioses? ¿Por qué dejaron tales señales en la tierra? Cada uno de estos lugares promete nuevos descubrimientos y sumergirse en la atmósfera de antiguos mitos. Solo podemos especular sobre lo que aún podría estar oculto bajo la superficie, esperando ser revelado. Las columnas basálticas, estos majestuosos testigos del tiempo, continúan intrigando a los investigadores y a las personas comunes, haciéndoles reflexionar sobre cuántas más enigmas podrían aún existir en el mundo. ¿Cómo pudieron tales inmensos monumentos quedarse sin explicación? ¿Y hay otros lugares que ocultan sus secretos de nuestra vista? Las ciclópeas murallas de piedra, como gigantescos escudos, protegen las antiguas tierras y continúan asombrando e intrigando. En diversas islas del Océano Pacífico encontramos impresionantes construcciones hechas de enormes bloques, cuyo peso a menudo supera varias toneladas. Estas murallas, perfectamente talladas y ajustadas entre sí, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron moverse y colocarse estos inmensos bloques sin tecnologías modernas? Las leyendas de los habitantes locales nos sumergen en un mundo de fuerzas sobrehumanas, donde se cuenta que gigantes, según la tradición, fueron los constructores de estas magníficas estructuras. En los mitos se dice que ellos mismos utilizaron su fuerza para crear tales edificios monumentales, que aún hoy causan respeto en quienes los ven. Por ejemplo, en la isla de Maraquea se pueden encontrar murallas que parecen haber sido construidas con la intervención divina. Los habitantes locales afirman que los dioses descendieron del cielo y, con una fuerza increíble, ayudaron a la gente a construir estos impresionantes edificios. Pero, ¿y si en realidad no fueron dioses, sino simplemente antiguas civilizaciones que poseían conocimientos que hemos perdido? Algunos investigadores creen que tales estructuras podrían ser el resultado de un complejo sistema de conocimientos sobre mecánica y arquitectura que podría haber precedido nuestra era. Pero, por mucho que intentemos explicar este fenómeno, queda la pregunta: ¿cómo se pudo lograr tal perfección sin la ayuda de tecnologías altamente avanzadas? Al viajar por otras islas, volvemos a encontrarnos con estas misteriosas construcciones. En la isla de Pitcairn, por ejemplo, hay murallas construidas con piedras perfectamente ajustadas, que parecen haber sido creadas para resistir el paso del tiempo. Pero, ¿qué civilización pudo poseer tales habilidades? Algunos investigadores creen que estas construcciones no solo servían como protección, sino también como lugares sagrados donde se realizaban rituales de los que solo podemos especular. Pero, ¿qué se esconde detrás del velo de estos rituales sagrados? Cada una de estas murallas guarda en sí misma muchos secretos, y cada una puede contar su propia historia. ¿Cómo pudieron estos constructores, con herramientas primitivas, crear tales estructuras masivas y complejas? Las respuestas a estas preguntas aún no están claras, y cada nuevo hallazgo solo aumenta el interés de los investigadores. Quizás nunca conozcamos todo sobre quienes construyeron estas murallas ciclópeas, pero una cosa es segura: su misterio sigue excitando las mentes e inspirando la búsqueda de respuestas. Sin embargo, esta no es la única pregunta que nos rodea. Al pasar de las murallas a otros milagros arquitectónicos, podemos preguntarnos: ¿qué otros secretos están ocultos en las entrañas de la Tierra? Quizás entre las islas perdidas del Océano Pacífico hay lugares que esperan ser descubiertos. Un día podríamos encontrar pruebas de la existencia de civilizaciones de las que ni siquiera sospechamos. ¿Cuántos más secretos guarda esta tierra majestuosa? ¿Y cuáles respuestas nos esperan en el futuro?
Las ciudades sumergidas y ruinas no son solo leyendas, sino verdaderas enigmas ocultos bajo la superficie del océano. Los vastos espacios acuáticos de Oceanía, con sus aguas turquesas y arrecifes de coral, guardan rastros de antiguas civilizaciones de las que solo conocemos fragmentos. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre tierras sumergidas donde alguna vez florecieron grandes naciones. Estas historias están llenas de misterios y enigmas. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo sombras en el fondo del mar? En algunos lugares, como el archipiélago de Tuamotu, los investigadores encuentran estructuras subacuáticas que, según creen, podrían ser restos de antiguos edificios. Grandes bloques de piedra, como si estuvieran tallados en gigantescas rocas, yacen en el fondo, rodeados de arrecifes de coral. ¿Cómo llegaron allí? Algunos científicos afirman que estos hallazgos subacuáticos podrían ser pruebas de la existencia de ciudades sumergidas que no figuran en los libros de historia. Las leyendas sobre mundos perdidos, como la mítica Tierra de Mu, despiertan un interés genuino y nos hacen reflexionar sobre qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las aguas. ¿Cómo pudo desaparecer una sociedad tan compleja sin dejar rastro? Quizás ocurrió debido a catastróficos eventos como terremotos o tsunamis que engulleron ciudades enteras, dejando solo leyendas para los descendientes. Pero ¿qué pasaría si estas catástrofes fueron resultado de algo aún más enigmático, como la intervención de fuerzas superiores o incluso extraterrestres? Los arqueólogos subacuáticos que exploran estos lugares se encuentran con enigmáticos artefactos que parecen fuera de lugar en el contexto de las civilizaciones conocidas. Extraños signos y símbolos tallados en las rocas, a veces recordando antiguos jeroglíficos que nadie puede descifrar. ¿Quién dejó estos mensajes? ¿Qué significan? Algunos investigadores sugieren que estos signos podrían formar parte de antiguos pronósticos o incluso mapas que indican algo importante. Pero, como muchas otras enigmas, estas suposiciones solo son hipótesis que requieren más investigación. Las leyendas sobre civilizaciones sumergidas no se limitan a una sola región. En muchas islas encontramos referencias a grandes naciones que alguna vez gobernaron estas aguas. Los mitos sobre ciudades sumergidas, como Atlántida, continúan inspirando a buscadores de aventuras y a investigadores. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de estos mitos? ¿Son solo productos de la imaginación? ¿O contienen una verdad que aún no estamos preparados para entender? Al estudiar estas tierras sumergidas, nos encontramos con un nuevo nivel de misterio. Cada hallazgo podría ser la clave para desentrañar los antiguos enigmas, pero todos nos llevan a la misma pregunta. ¿Qué sucedió con estas civilizaciones? ¿Cómo pudieron desaparecer, dejando solo silencio en el fondo del océano? Las respuestas a estas preguntas permanecen desconocidas, y cada nuevo día trae nuevos descubrimientos que generan aún más preguntas. Quizás en el futuro podamos desentrañar algunas de estas enigmas, pero por ahora, ellos siguen siendo un misterio esperando su momento. ¿Cuántos otros tesoros subacuáticos están ocultos en las profundidades del océano? ¿Cuántos otros enigmas nos esperan en este majestuoso reino acuático? Los bosques sagrados de Australia y Oceanía no son simplemente bosques, sino santuarios vivos llenos de misterios y secretos antiguos, donde, según creen los habitantes locales, habitan los espíritus de sus antepasados. Imagina, árboles con troncos enormes, cubiertos de musgo y susurrando en el viento, como si contaran sus historias. ¿Cómo se convirtieron estos lugares en centros de la vida espiritual? Las leyendas dicen que aquí se unen los mundos de los vivos y los muertos, y cada árbol no es solo una planta, sino un guardián de la antigua sabiduría. ¿Qué influencia tienen estos árboles sagrados sobre la naturaleza circundante y sobre las personas? Sus propiedades extraordinarias, como la capacidad de producir aceites esenciales con propiedades curativas, han dado lugar a numerosos mitos sobre su poder mágico. Las tribus locales, como los aborígenes de Australia, consideran estos bosques sagrados, y sus rituales a menudo tienen lugar entre estos árboles, donde los espíritus de los antepasados otorgan fuerzas y conocimientos. Pero, ¿de dónde provienen estas leyendas?
¿Cómo se relacionan con nuestras actuales concepciones de la naturaleza y la espiritualidad? Al estudiar los bosques sagrados, descubrimos que muchos de ellos también sirven como hogar para ecosistemas únicos, donde habitan especies raras de animales y plantas. No son solo lugares de adoración, sino laboratorios vivos donde cada elemento juega su papel en mantener el equilibrio. Por ejemplo, algunos árboles tienen propiedades que les permiten filtrar el agua, lo que los hace cruciales para la supervivencia de la flora y fauna locales. Es asombroso, pero los científicos apenas comienzan a comprender cuántos secretos se ocultan en estos bosques, y cómo su estudio puede ayudar a entender mejor los ecosistemas en su conjunto. Pero estos no son los únicos misterios que habitan estos bosques sagrados. Las leyendas dicen que en algunos lugares se puede escuchar el susurro de los antepasados si se presta atención y se cierra los ojos. ¿Cómo explicar estos sonidos? ¿Son solo el viento jugando con las hojas? ¿O realmente los espíritus que intentan transmitirnos sus mensajes? Algunos investigadores creen que estos sonidos pueden estar relacionados con la resonancia de los árboles, que emiten ciertas frecuencias al interactuar con el entorno. Otros sugieren que es simplemente la imaginación de las personas que buscan una conexión con algo mayor. Cada árbol en el bosque sagrado tiene su propia historia, y cada una de ellas está llena de misterios y enigmas. ¿Cómo explicar que algunos de ellos, según las leyendas, pueden hablar con aquellos que saben escuchar? Quizás sea el don de la sinceridad y la apertura al mundo espiritual, que se ha perdido en la sociedad moderna. Pero, ¿cómo recuperar este entendimiento? ¿Cómo restaurar la conexión con la naturaleza y sus espíritus? El estudio de estos lugares sagrados nos abre nuevas perspectivas y plantea muchas preguntas. Solo podemos suponer cuánta sabiduría guardan estos bosques y cómo pueden ayudarnos en la búsqueda de sentido y comprensión de nuestro lugar en el mundo. ¿Cuántos más secretos oculta la naturaleza, esperando ser descubiertos? Con cada nuevo hallazgo, con cada nueva revelación, nos acercamos más a entender que existe algo más allá de la realidad física en la que vivimos. Y, perhaps, in these sacred groves, among their mysterious trees and the whispering of the wind, lie the keys to ancient secrets waiting to be revealed. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de los espíritus que habitan en estos bosques? ¿Qué papel juegan en la vida de las personas? Y podemos aprender nuevamente a escuchar sus voces. Sin embargo, no son las únicas misterios que ocultan las sagradas selvas de Australia. Sumerjámonos en el fascinante mundo de los enigmáticos hongos, de areniscas seres petrificados que, según se cree, son testigos directos de antiguos mitos y leyendas aborígenes. Estas extrañas formas que emergen de la tierra recuerdan a misteriosos hongos, pero en realidad son el resultado de milenios de erosión, que les da formas caprichosas. ¿Cómo aparecieron? Según las leyendas, estos hongos fueron en algún momento seres vivos que se convirtieron en víctimas de eventos míticos. En uno de los mitos se cuenta la historia de un gran pueblo que vivía en armonía con la naturaleza, hasta que llegó el momento de las pruebas. El amo del cielo, enfadado por su arrogancia y olvido de sus raíces, los convirtió en piedra para que siempre permanecieran en este mundo, pero conservando su forma. Otros mitos hablan de cómo los espíritus de la naturaleza, para proteger sus tierras, convirtieron a los humanos en formas pétreas para que nunca más pudieran causar daño al medio ambiente. ¿Cómo se relacionan estas leyendas con lo que vemos hoy? Estos hongos petrificados no solo fascinan por su forma, sino que también suscitan muchas preguntas. ¿Por qué tienen esas extrañas formas? ¿Son resultado de procesos naturales casuales o de una simbolización oculta dejada por los antiguos? Algunos investigadores creen que estas estructuras podrían haber sido creadas con tecnologías antiguas, de las que aún no sabemos nada. Su tamaño y forma causan admiración. Grandes hongos de piedra que parecen guardar sus secretos, como si pudieran cobrar vida en cualquier momento. Las tribus locales creen que estos seres pueden conservar la memoria de sus antepasados y sus espíritus, y su presencia crea una atmósfera especial de santidad y respeto. Pero, ¿cómo explicar que estos hongos sigan atrayendo y inspirando a las personas? Quizás es porque representan algo más que simples formaciones geológicas.
Cada uno de ellos es una personificación de la antigua historia, que, a pesar de los milenios, sigue influyendo en la vida de las personas. Estas formas pétreas sirven como recordatorio de que la naturaleza y la cultura están intrínsecamente unidas, y de que incluso los fenómenos más extraños pueden ser parte de una imagen más amplia. Surge la pregunta: ¿cómo podemos aprender de estos mitos y formas petrificadas? ¿Cuál es su relación con los problemas ecológicos con los que se enfrenta nuestro mundo hoy en día? Quizás, a través del entendimiento de estas antiguas historias, podamos encontrar respuestas a muchas preguntas que nos preocupan hoy. Quizás estos hongos no son solo formaciones de piedra, sino símbolos de nuestra conexión con la naturaleza y la necesidad de cuidarla. Sin embargo, independientemente de cómo intentemos desentrañar estos enigmas, una cosa es segura: los misterios que ocultan estos seres petrificados están esperando ser comprendidos. Podemos solo especular sobre la sabiduría que guardan estos hongos de piedra y lo que pueden contarnos sobre nuestro pasado y futuro. ¿Cuántas más de estas misteriosas formas, como estas, están ocultas en las entrañas de la tierra, listas para ser descubiertas por aquellos que se atrevan a buscarlas? Piedras resonantes. Música de la tierra antigua. Volvemos a sumergirnos en el misterioso mundo de Australia, donde la naturaleza misma se convierte en testigo de antiguas leyendas y mitos. En este continente, entre la vegetación y los vastos desiertos, existen piedras extrañas que pueden emitir melodiosos sonidos al ser golpeadas. Imaginaos, estáis de pie entre estas majestuosas y extrañas piedras, y de repente las oís cantar. ¿Cómo es posible? ¿Qué se oculta tras este fenómeno? Según las antiguas tradiciones, estas piedras resonantes no son simplemente formaciones geológicas, sino moradas de los espíritus de la naturaleza. Los aborígenes locales creen que cada piedra es no solo un mineral, sino también un guardián de la antigua sabiduría, llevando consigo los sonidos de los antepasados. Las leyendas cuentan que en tiempos antiguos, los espíritus de la tierra se reunieron para crear piedras únicas que pudieran hablar con los humanos. Estos sonidos no son más que el susurro de los antepasados, dirigido a los vivos. Suenan como una melodía que nos lleva a tiempos lejanos, cuando el mundo estaba lleno de magia y misterios. Pero, ¿cómo explicar que estas piedras realmente emiten sonidos? Las investigaciones científicas muestran que algunas rocas, como el cuarzo, pueden generar sonidos gracias a su estructura y forma. Al golpearlas, se crea un efecto resonante que produce sonidos melodiosos. Sin embargo, para muchas personas, esta explicación no es suficiente. ¿Cómo puede la geología explicar la conexión mística entre los humanos y la naturaleza? ¿Cómo puede la ciencia abarcar la magia que se oculta en estos sonidos? Algunos investigadores sugieren que estas piedras podrían haber sido utilizadas en la antigüedad para crear instrumentos musicales o rituales. Podrían haber servido como medio para comunicarse con los espíritus que, según las leyendas, habitan en cada montaña y río. Los pueblos locales, rodeados por los sonidos de estas piedras, creían que podían invocar y tranquilizar a los espíritus, y su música era una oración que resonaba en armonía con la naturaleza. ¿Cómo refleja esto nuestra realidad moderna, en la que cada vez perdemos más la conexión con el mundo que nos rodea? Pero esto no es la única misterio relacionado con las piedras resonantes. ¿Cuáles son sus verdaderos orígenes? Algunos investigadores sugieren que estos sonidos podrían estar relacionados con prácticas antiguas de las que aún no sabemos nada, incluso con una cultura perdida que sabía leer el lenguaje de la naturaleza. ¿Nos han dejado alguna pista sobre cómo funcionaban estas antiguas tecnologías? ¿Podremos algún día recuperar el conocimiento perdido que está relacionado con estas piedras resonantes? Entonces, nos preguntamos nuevamente, ¿qué ocurre cuando escuchamos los sonidos de estas piedras? Parece que nos llaman a las antiguas verdades que aún no hemos podido desentrañar. Las piedras resonantes, perhaps, no son solo un fenómeno natural, sino un símbolo de nuestra conexión con el pasado. Nos recuerdan que el mundo que nos rodea está lleno de misterios, como el oro que hay que encontrar entre las grises rutinas diarias.
¿Cuántas más enigmas están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando que finalmente les prestemos atención? ¿Cuántas más verdades pueden contarnos sobre nuestro lugar en este mundo y nuestra conexión con la naturaleza? Geoglifos, Australia. Señales ocultas en la cara de la Tierra. Continuamos nuestro viaje en el mundo de los misterios y secretos, y esta vez nos atraen los enigmáticos geoglifos esparcidos por los infinitos espacios de Australia. Estas antiguas murallas y dibujos de tierra, visibles solo desde arriba, parecen susurrarnos sobre civilizaciones olvidadas y sus rituales. ¿Cómo aparecieron en esta tierra? ¿Cuál es su verdadero propósito? Mira estas majestuosas figuras que se extienden por kilómetros. Algunas de ellas recuerdan animales, otras formas abstractas, y algunas son completamente incomprensibles para la visión moderna. Estos signos, como secretos escritos en la cara de la Tierra, generan muchas preguntas. ¿Cuál era su significado para los antiguos pueblos que los crearon? ¿Podrían haber sido caminos rituales por los que los chamanes se movían durante sus ceremonias? ¿O calendarios astronómicos que marcaban el cambio de estaciones? Las leyendas locales están llenas de historias sobre que estos geoglifos eran lugares sagrados donde la gente podía comunicarse con los espíritus de sus antepasados. Se dice que en ciertas noches, cuando el cielo se ilumina con estrellas, estas figuras comienzan a brillar, abriendo puertas a otro mundo. Algunos investigadores sugieren que los geoglifos podrían haber estado relacionados con el movimiento de los cuerpos celestes, sirviendo como señales de navegación para los antiguos viajeros. ¿Cómo podían estos signos ser tan precisos sin las tecnologías modernas? Las investigaciones muestran que algunos de estos geoglifos fueron creados hace más de 4.000 años, situándolos en la misma categoría que otros monumentos culturales antiguos del mundo. Sin embargo, a diferencia de las pirámides o Stonehenge, su propósito sigue envuelto en misterio. ¿Cómo podían existir tales habilidades avanzadas en una región tan remota y aparentemente aislada? ¿Cuáles eran las ideas y creencias de las personas que dejaron estos enigmáticos signos? Algunos científicos sugieren que los geoglifos no solo servían propósitos prácticos, sino que también estaban relacionados con mitos sobre la creación del mundo y su estructura. Existen teorías de que podrían haber sido parte de un gran mapa dibujado en la Tierra, mostrando la ubicación de fuentes sagradas, lugares de caza o otros recursos importantes para la supervivencia. Pero, ¿cómo podía la Tierra ser el lienzo para tales obras de arte a gran escala? Hay tantas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles son las raíces verdaderas de estos signos? ¿Y qué pueden contarnos sobre la vida y creencias de aquellos que vivieron aquí hace miles de años? Algunos creen que esto es solo el comienzo de la resolución, y que detrás de estos dibujos se ocultan verdades más profundas sobre nuestro lugar en el mundo. Quizás estos geoglifos no son solo reliquias del pasado, sino claves para entender nuestro futuro, recordándonos que aún podemos aprender de la naturaleza y su antigua sabiduría. ¿Cuántas más enigmas están esperando ser descubiertos bajo la superficie de la Tierra, esperando ser comprendidos y entender qué significan realmente para nosotros hoy? Nos acercamos al final de nuestro emocionante viaje por las misteriosas antigüedades de Australia y Oceanía. Estos lugares majestuosos y enigmáticos, llenos de leyendas y artefactos misteriosos, nos recuerdan cuánto aún queda por descubrir en las páginas de la historia. Hemos visto cómo las antiguas civilizaciones dejaron su huella en esta tierra, creando geoglifos y monumentos que aún hoy nos maravillan y nos dejan perplejos. ¿Cómo sería si pudiéramos asomarnos a su mundo, entender sus creencias y costumbres? Cada enigma que hemos investigado parece ser una llave para comprender no solo su vida, sino también la nuestra. Las leyendas locales sobre espíritus ancestrales, lugares sagrados y rituales realizados en estas tierras, subrayan la diversidad de la cultura humana y el interés universal por el pasado. A pesar de la lejanía de la región, sus secretos resuenan con preguntas comunes que preocupan a las personas en todo el mundo. ¿Qué sabemos sobre nuestras raíces? ¿Y cómo pueden ayudarnos a entender nuestro lugar en el mundo moderno? Quizás sean precisamente estos enigmas y secretos los que nos unen, impulsándonos a explorar y descubrir incluso en los rincones más remotos de nuestro planeta.
Los invitamos a compartir sus impresiones en los comentarios. ¿Cuál de los enigmas les impactó más? ¿Qué secretos les gustaría investigar con nosotros? No olviden suscribirse a nuestro canal para continuar su viaje por el mundo de los enigmas y secretos, ya que cada nueva reunión es una oportunidad para asomarse al desconocido. Quizás pronto descubramos nuevas páginas de la historia, llenas de descubrimientos asombrosos y lugares inexplorados. ¿Cuántos secretos aún están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubiertos y entender qué significan para nosotros hoy?